Cuando era pequeño, mi abuela tenía muchas reglas extrañas. La mayoría de ellas parecían anticuadas o incluso tontas, como nunca te vayas a la cama con el cabello mojado, o no silbes después del anochecer, atrae problemas. Pero había una que se quedó conmigo más que las demás. Ella decía, si alguien que no conoces te llama por tu nombre, no contestes, no hables, solo aléjate, no importa lo amigable que parezca. Siempre pensé que era alguna especie de superstición, como si creyera en maldiciones o espíritus o algo así. Pero cuando le pregunté por qué, ella solo negó con la cabeza y dijo, porque si saben tu nombre y tú no sabes el suyo, significa que te han estado observando. No lo entendí. Hasta el verano del 92. Tenía 14 años ese año. En ese entonces vivíamos en un pequeño pueblo llamado Larkspur Ridge, un lugar tranquilo, con un par de miles de personas. Todos se conocían. Ese tipo de pueblo donde dejas la puerta de tu casa abierta y saludas a los autos que pasan incluso si no sabes quién está conduciendo. Mi abuela vivía con nosotros. Era de la vieja escuela, valores sureños, hablaba suavemente pero era muy astuta. Usaba delantales florales y siempre tenía algo cocinándose en la estufa. Solía pensar que solo era sobreprotectora, paranoica incluso. Ese verano me había enamorado de los libros de terror, Stephen King, Dean Koontz, toda la gama. Cada sábado caminaba a la biblioteca del pueblo y pedía prestados unos cuantos libros. Luego pasaba el fin de semana leyendo hasta que mis ojos ardían. Un sábado me quedé en la biblioteca más tarde de lo habitual. Perdí la noción del tiempo leyendo Pet Sematary. Cuando revisé el reloj, ya pasaban de las 6 y el sol comenzaba a ponerse. Agarré mi mochila y salí, decidiendo tomar el atajo a casa, por el campo de Miller. El campo de Miller solía ser tierra agrícola en los años 50, pero hacía tiempo que se había vuelto salvaje. Hierba crecida, maquinaria oxidada, una cerca rota por aquí y por allá. El atajo era un camino de tierra que pasaba detrás de la antigua estación de tren cerrada. La mayoría de los niños lo usaban para acortar el tiempo entre la escuela y la carretera principal. Yo lo había recorrido decenas de veces. Cuando llegué a la mitad del camino, noté una camioneta estacionada a un lado, justo después de una fila de árboles. Estaba deteriorada, la pintura pelada, las llantas polvorientas, el tipo de camioneta que esperarías ver detrás de un granero. Y fue entonces cuando lo escuché. «Oye, Tommy». Me congelé. No reconocí la voz, pero era clara, confidente. No era una pregunta, como si alguien que me conociera estuviera hablando. Un hombre salió del lado del conductor de la camioneta. Parecía estar en sus 40 o 50 años, complexión delgada, usaba una gorra descolorida de Gulf Station, gafas de sol y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Eres Tommy, ¿verdad?», dijo de nuevo. «Tu abuela me mandó a recogerte. Dijo que te quedaste muy tarde en la biblioteca». Mi estómago se revolvió. Nunca había visto a este hombre antes, ni en el pueblo, ni en el mercado, en ningún lado. «¿Quién eres?», le pregunté. Él se rió. Una risa corta, seca. «Me llamo Joe. Tu abuela me conoce. Dijo que te asegurara de que llegaras a casa seguro. Vamos, súbete. No muerdo». Se señaló la puerta del pasajero. El interior de la camioneta estaba oscuro, desordenado. Envases vacíos de comida rápida en el suelo, algo metálico brillando en el asiento. No me moví. Él dio un paso más cerca. «Tu abuela está muy preocupada. Dijo que no es bueno que camines solo a esta hora». Había algo raro. Todo en ese momento me parecía extraño. La forma en que dijo mi nombre, cómo insistía con lo de mi abuela, y especialmente el hecho de que ni siquiera me preguntó si yo era Tommy. Simplemente lo asumió. Mi abuela no conducía. Tampoco mandaba a nadie a recogerme. Nunca. «Caminaré», dije retrocediendo. Mi voz temblaba. Fue entonces cuando su sonrisa desapareció. «Sube al maldito camión, chico». Su voz cambió, así de repente. Ya no era amigable. Solo estaba fría, irritada, casi enojada. Corrí. No pensé. Simplemente me di la vuelta y salí disparado, mi mochila golpeando mi espalda con cada paso. No miré atrás, no me detuve hasta llegar a la carretera principal, donde el viejo Sr. Simmons estaba cerrando su tienda de herramientas. Me quedé cerca de él hasta que mi corazón se calmó. Cuando llegué a casa, le conté a mi abuela lo que había pasado. Ella no entró en pánico, no lloró. Solo me miró durante un largo rato, su rostro duro e inexpresivo. Luego dijo algo que nunca olvidaré. «Ese es el tipo de hombre del que te hablé, el que sabe tu nombre, pero tú no sabes el suyo. Siempre vienen sonriendo primero». Le pregunté cómo sabía, cómo siempre sabía esas cosas. No respondió.
Simplemente hizo té, se sentó en el porche y comenzó a tararear como si nada hubiera pasado. Al día siguiente fui a la estación de policía. Hice un informe, di una descripción. Nunca encontraron al hombre. Nunca se volvió a ver una camioneta que coincidiera con esa descripción en Larkspur Ridge. Ningún Joe con una gorra de Gulf Station. Ninguna conexión con mi abuela. Fue como si hubiera aparecido solo para mí y desapareciera en el momento en que corrí. Hasta el día de hoy no tomo atajos. Y nunca, nunca respondo a extraños que ya saben mi nombre. Porque mi abuela tenía razón. Los que no conoces, los que ya te conocen, te han estado observando. Y nunca están en algo bueno. Mi abuela tenía un dicho al que juraba por él: siempre deja la luz del porche encendida, incluso si solo vas a salir un minuto. Estaba llena de reglas como esa. No barrer después de la puesta del sol, no contestar el teléfono al primer timbrazo, no dormir con los pies descubiertos. La mayoría de ellas eran solo viejos hábitos de otra época. Pero esa luz del porche nunca la dejaba pasar. No lo entendía bien en ese entonces. Pensé que era por los insectos o por tropezar en la oscuridad. Ella nunca lo explicaba, no realmente. Solo me miraba con esa mirada lenta y seria y decía: la oscuridad hace que las personas se vuelvan valientes cuando no deberían serlo. En 1998 tenía 19 años y vivía en la antigua casa de campo de mi abuela, en el borde de Pine Hollow. Mi abuela se había mudado con mi tía a Georgia después de su cirugía de cadera y la casa estuvo vacía por un tiempo. Cuando conseguí un trabajo trabajando turnos nocturnos en una estación de gasolina a unas 10 millas de allí, le pregunté si podía quedarme allí para ahorrar en alquiler. Ella aceptó, con una condición: mantén la luz del porche encendida. Dije que lo haría, y lo tenía planeado. Pero ya sabes cómo es cuando eres joven, crees que nunca pasa nada malo. Te vuelves cómodo, perezoso. Era una noche de martes cuando ocurrió. La lluvia había caído toda la tarde, esa clase constante y tranquila que se mete en los huesos. Salí del trabajo alrededor de la 1:15 AM. Paré a comer algo y llegué a la entrada de grava alrededor de la 1:40. Todo estaba en silencio, sin viento, sin movimiento. Apagué el motor, tomé mi mochila y corrí hacia el porche. Debería haber encendido la luz desde el coche, pero no lo hice. Pensé que estaría dentro en unos segundos. No era gran cosa. Solo oscuridad y grillos. El porche crujió bajo mis botas mientras desbloqueaba la puerta y entraba. Dejé mi mochila en el suelo, me quité los zapatos y me dirigí directamente a la cocina. Calenté un burrito congelado, abrí una soda y me tiré en el sofá. La misma rutina todas las noches. Fue tal vez unos 20 minutos después cuando lo escuché. Al principio pensé que solo era el viento, pero luego vino de nuevo. Presión lenta y constante sobre las tablas del porche. Como pasos. No era movimiento de animales, no crujidos de la madera sentándose. Eran pasos reales y medidos. Silencié el televisor y me quedé completamente quieto. El sonido se detuvo. Luego vino el golpe. 3 golpes, deliberados, lentos. No respondí. Solo me levanté y me acerqué sigilosamente a la puerta, descalzo y conteniendo la respiración. Llegué al marco de la puerta y me incliné para mirar por la mirilla, pero estaba completamente oscuro afuera. Fue entonces cuando recordé: no había encendido la luz del porche. Tragué saliva, luego prendí el interruptor. La bombilla zumbó al encenderse. Y ahí estaba él, un hombre de unos 30 años, cara demacrada, lluvia cayendo del borde de su sudadera. Su ropa parecía gastada, manchada, y sus ojos estaban vacíos. No estaba enojado, no nervioso, simplemente enfocado. No lo reconocí, no era de mi pueblo, no era del lugar de la estación de gasolina, no dije nada. Solo miré a través de la mirilla, esperando que se diera la vuelta. En su lugar volvió a golpear. 3 golpes, el mismo ritmo exacto, esta vez más fuerte. Retrocedí lentamente. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. No tenía un arma, sin pistola, sin bate, solo un teléfono en la cocina, a 10 pasos de distancia. Él no se movió, no habló, no intentó girar la perilla. Luego, después de unos 30 segundos, se dio la vuelta. Bajó las escaleras y entró al jardín, pero no se dirigió hacia la carretera. Se fue hacia un lado, hacia la línea de árboles. No hay sendero allí. No había razón para ir por allí. Solo un bosque denso. Me quedé congelado durante minutos antes de finalmente tomar el teléfono y llamar a la oficina del sheriff.
Me dijeron que mandarían un coche a dar una vuelta, pero a menos que estuviera aún en la propiedad, no había mucho que pudieran hacer. No dormí esa noche. Solo me quedé junto a la ventana con un cuchillo de cocina, con todas las luces de la casa encendidas. A la mañana siguiente salí al porche. La lluvia había parado, el sol se filtraba a través de las nubes. Ahí, bajo la silla del porche, había un cuchillo. Un cuchillo de caza largo y curvado. Tierra en el filo. Tal vez incluso algo más oscuro que la tierra cerca de la empuñadura. Llamé al sheriff nuevamente. Esta vez se lo tomaron en serio. Los oficiales vinieron, caminaron por la propiedad, se llevaron el cuchillo. Hicieron preguntas, pero no se había visto a nadie con la descripción. No había huellas de vehículos, no señales de entrada forzada, solo un cuchillo. Y un hombre que desapareció en los árboles como humo. Unos días después llamé a mi abuela para contarle todo. Esperaba que estuviera asustada o preocupada, pero no lo estaba. Estuvo callada durante un largo rato. Luego dijo: por eso mantenemos la luz encendida. La oscuridad los hace valientes, pero también nos deja verlos venir. Esa frase nunca me dejó. No se trataba de seguridad, se trataba de visibilidad, de iluminar lugares donde personas como él esperaban que no miraras. Me mudé de esa casa unos meses después. La vendí a una pareja retirada de Florida. Ellos reemplazaron la luz del porche por una de esas luces LED de sensor de movimiento. Buena decisión. Pero hasta el día de hoy, no importa dónde viva, siempre dejo una luz encendida junto a cada puerta por la noche, porque ese hombre podría haber hecho cualquier cosa. No tocó el timbre, no habló, no golpeó como alguien buscando ayuda. Estaba esperando a ver si abriría la puerta, y creo que si lo hubiera hecho, esta sería la historia de otra persona, no la mía. Mi abuela me dio un consejo cuando conseguí mi primer coche. No estaciones en el mismo lugar todos los días. La rutina te hace predecible, y lo predecible te convierte en un objetivo. Pensé que estaba exagerando, que alguien iba a estar esperándome en el Piggly Wiggly, pero no se rió cuando lo dijo. Solo miró por la ventana y añadió: la gente equivocada nota los patrones, y no necesitan mucho tiempo. Nunca le presté mucha atención, no hasta mi segundo año en la universidad comunitaria. En 2004 vivía fuera del campus, en un pequeño complejo de apartamentos al borde de la ciudad. No era lujoso, pero era seguro, limpio. Muchos vecinos mayores, tranquilos. Estacionaba en el mismo lugar todos los días, justo debajo de la farola, junto a las escaleras. Fácil acceso, y la luz hacía que se sintiera seguro. Mi rutina era la misma todas las noches. Terminaba el trabajo alrededor de las 5:30, paraba a comprar algo para llevar, llegaba a casa a las 6:15, estacionaba en el mismo lugar, subía las mismas escaleras, calentaba mi cena en el microondas y me tiraba en el sofá frente al televisor. Todos los días laborables. Misma hora, mismo ritmo. Se sentía seguro. Hasta que un día ya no lo fue. Era un jueves, mediados de octubre. Las hojas comenzaban a cambiar, el sol se ponía más temprano. Estacioné en mi lugar de siempre, como siempre. Al salir del coche noté un coche rojo, tal vez un Corolla de los 90, estacionado al otro lado del estacionamiento. Nadie que reconociera. Las ventanas estaban tintadas, demasiado oscuras para ver adentro. Me detuve observándolo un momento, pero luego lo dejé pasar. Probablemente alguien esperando a un amigo. Pero cuando salí la mañana siguiente, ahí estaba de nuevo. En un lugar diferente esta vez, más cerca del basurero. Aún en marcha, aún tintado. Traté de convencerme de que no era nada, una coincidencia. Pero ahí estaba de nuevo esa noche, tercera vez. Estacionado cerca de la entrada del edificio. Aún en marcha. Nadie salía, nadie entraba. Y ahora comenzaba a sentirlo. Ese escalofrío en la nuca cuando sabes que algo no está bien. No le conté a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Un coche se estacionó cerca de mí 3 veces en 2 días? No exactamente una evidencia. Esa noche, alrededor de las 11:45 p.m., estaba cepillándome los dientes cuando escuché algo extraño, como un suave tintineo metálico, muy débil. Apagué el agua, contuve la respiración. Ahí estaba de nuevo. ¡Clink! ¡Clic! ¡Clink! Me acerqué a la ventana del salón y miré a través de las persianas. Había alguien agachado junto a mi coche. Me quedé paralizada. Estaba cerca de la puerta del conductor, bajo, de espaldas al edificio. No podía ver exactamente qué estaba haciendo, pero su mano se movía rápido, como si estuviera trabajando en algo.
Luego vi el destello de metal. No estaba robando el coche. Estaba haciendo algo en el coche, en silencio, de manera deliberada. Me aparté de la ventana. El corazón me latía fuerte en la garganta. Agarré el teléfono y marqué al 911. No salí, no encendí las luces. Solo me agaché y me quedé en silencio. La policía llegó en menos de 10 minutos. Observé desde la ventana mientras interrogaban al hombre, un tipo delgado con sudadera negra. No se resistió, ni siquiera parecía sorprendido. Resultó que tenía herramientas, ganzúas, un cuchillo, guantes de látex en su bolsillo trasero. No estaba robando el coche, estaba desactivando las cerraduras de las puertas, dejando todo listo para poder entrar más tarde. Cuando los oficiales registraron su coche, sí, el Corolla rojo, encontraron cuerda, cinta adhesiva, ataduras de plástico y una hoja de papel impresa. Tenía mi foto en ella, tomada desde lejos, yo entrando a mi coche, tomada desde el otro lado del estacionamiento, probablemente con un lente de zoom, y debajo mi rutina, escrita en puntos. Salgo al trabajo, 8:10 AM. Llego a casa 6:15, siempre estaciona debajo de las escaleras. Apartamento 2B, sola. Dijeron que me había estado observando al menos 2 semanas. No vivía allí, no me conocía personalmente. Pero me eligió a mí, porque era predecible, fácil de mapear, fácil de atrapar. Y no lo vi hasta que casi fue demasiado tarde. Cuando le conté a mi abuela, no dijo "te lo dije". Solo suspiró y dijo: "La mayoría de la gente no tiene segundas oportunidades como esa. Sé inteligente. Rompe tu rutina. No les des un patrón a seguir. Ahora, estaciono en lugares diferentes. Tomo rutas diferentes. No publico mi horario en línea. Mantengo las persianas cerradas por la noche y siempre miro por encima de mi hombro, porque nunca sabes quién te está observando y nunca sabes qué están planeando hacer. Cuando finalmente dejan de observar y empiezan a actuar".